Nada, usted. Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy vamos a escuchar un tema por demás importante que es fragilidad social en la persona mayor, desafíos y soluciones. Nos lo va a presentar la doctora Alexandra Ramírez, quien es residente de tercer año de nuestro programa. Adelante, Alex. Hola, buenas tardes. Pues sí, el día de hoy vamos a hablar de fragilidad social en la persona mayor. Vamos a comprendiendo desafíos, buscando soluciones. La agenda del día, primero vamos a empezar con la definición, siguiendo con la prevalencia, los componentes, la relevancia que tiene el tema, las intervenciones que podemos realizar y finalmente las conclusiones. Primero comenzaremos con la definición de fragilidad. Fragilidad viene de la palabra frêle, de Francia, que significa débil o delicado. Todos hemos estado relacionados ya con esta definición, sin embargo, ha ido cambiando a lo largo de tiempo y su definición pues aún no tenemos alguna fija, ¿no? Pero generalmente es aceptada la definición que es un síndrome fisiológico asociado al declive multisistémico de las reservas fisiológicas que condicionan a un aumento de la vulnerabilidad a estresores. Esto condiciona que haya mayor susceptibilidad de desenlaces adversos, con pérdida de funcionalidad, caídas, hospitalizaciones, institucionalización y finalmente puede llegar a condicionar la muerte. También podemos considerarlo con otra definición que es un síndrome clínico multicausal, caracterizado también por disminución de la fuerza, de la resistencia y reducción de los procesos fisiopatológicos. Esto igualmente va a culminar en las mismas consecuencias. A lo largo del tiempo hemos ido viendo y se han ido desarrollando modelos de fragilidad. Por ejemplo, uno de ellos basado en el fenotipo, que muchas veces están muy relacionados o lo vemos seguido, que es el modelo de Fred, de Linda Fred. También tenemos el modelo de acumulación de déficit, que pues, como su nombre lo dice, indica que se van acumulando los déficits fisiológicos a lo largo del tiempo. Y más reciente tenemos el modelo multidimensional, que es en el que hablaremos y nos enfocaremos un poco más adelante. También se han descrito varias determinantes de la fragilidad, es decir, que únicamente ya no es un proceso fisiopatológico que va con el declive o se asocia nada más a la edad, ¿no? Sino que hay muchos determinantes que nos van a condicionar a esta fragilidad. Uno de ellos sí es la reducción de la funcionalidad, reducción de la actividad física, la malnutrición, los desórdenes cognitivos, la multimorbilidad que tienen los pacientes, la poliformacia, algunos síntomas de depresión y también la falta de apoyo social. Y esto pues nos ha llevado a que se describa este último modelo, que es el modelo de fragilidad multidimensional, que todavía está en desarrollo y, por decirlo así, no sustituye y tampoco reemplaza a los demás, simplemente se va complementando, ¿no? Entonces tenemos la fragilidad multidimensional, que esta nos dice que debe de haber una fragilidad de 2 o más de los componentes en la función cognitiva, en la función física, en la función psicológica o en la función social, que condicionen a la pérdida de funcionalidad en el adulto mayor. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de esta fragilidad? Bueno, es variable dependiendo de la literatura que tengamos, pero en general la fragilidad en mayores de 65 años está hasta de un 55% y en mayores de 90 años llega a ser hasta el 95%. De estos se han descrito también la prevalencia de sus componentes. Por ejemplo, la fragilidad física, que lo veíamos, que llega a ser hasta el 12%, la fragilidad cognitiva el 9%, pero luego tenemos la fragilidad social, que también es uno de sus componentes y que su prevalencia es una interrogante hasta ahorita, ya que la literatura no lo describe mucho y apenas está comenzando a investigarse esta prevalencia y es muy variable en el mundo. Es ahí donde toma relevancia esta presentación y pues bueno,
¿Qué es la fragilidad social? La fragilidad social es un estado persistente de haber perdido o de estar en riesgo de perder los recursos sociales, el comportamiento social, actividades o habilidades sociales que impidan satisfacer la necesidad básica del ser humano de socializar. Es decir, la fragilidad social no va hasta que perdemos la habilidad o la necesidad básica de socializar, sino desde que estamos en peligro de perderla, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque se ha visto que si dos adultos mayores tienen la misma condición médica, el mismo grado de fragilidad física, pero tienen distinto contexto social, bueno, su desenlace ha sido diferente. El grado en que las circunstancias sociales hacen susceptible a la persona ante insultos, independientemente de otros factores, se ha definido como la fragilidad social. Entonces, tenemos dos personas con las mismas características físicas que en los otros modelos de fragilidad, pues todavía no entraría en fragilidad, entraría incluso en una persona robusta, pero que si llegara a tener algún evento que condicione o que afecte su estado funcional, pues bueno, tendría una menor respuesta ante esto. ¿Cuál es la prevalencia de fragilidad social? Bueno, esta es variable y no tenemos un dato fijo a nivel global. Se han descrito, pues dependiendo de la literatura nuevamente, pero por ejemplo en 2013 en España se describió que hay el 8.9 de las personas mayores de 80 años presentan un fenotipo de fragilidad social. En Japón en el 2021 lo llegaron a reportar hasta 23.26% de los adultos mayores de 65 años. Y en Dinamarca también un estudio reportó que la fragilidad social hasta en un 53.13%, pero de los adultos mayores de 65 años hospitalizados. Entonces, bueno, los estudios realmente de prevalencia son pocos o están descritos pocos y están descritos en ciertas poblaciones de los adultos. También tenemos algunos metaanálisis que fueron, pues, la verdad, base para este tema el día de hoy, que uno de ellos desarrollado en China por Xiaoming, este fue escrito en el 2021 y describían la prevalencia mediante un metaanálisis, analizando pues todos los que había en las bases de datos de PubMed, incluían a todos los pacientes de 60 años o más, incluían todos los estudios que reportaran algún tipo de prevalencia de fragilidad social, todos los estudios ya sea transversales o de corte, cualquier país o cualquier lenguaje, y excluían a revisiones, comentarios o conferencias, y también excluían estudios que no reportaran suficiente información sobre esta prevalencia. ¿Y a qué conclusiones llegaron? Pues bueno, en general se analizaron 43 estudios hasta el año 2022, se incluyeron a 10 países, un total de 83.907 pacientes, con una población de 69 a 81 años. De estos, 26 estudios fueron transversales y 17 de corte. Y la conclusión fue que la prevalencia de fragilidad social era de un 23.9%. Sin embargo, durante todos estos estudios que se analizaron, todos tenían diferentes formas de evaluar la fragilidad social y de describirla. Y también incluyeron a estudios que analizaban la población de cada país y también a los hospitalizados. Entonces se incluyó en general toda, no se hizo ninguna distinción. En general de esta prevalencia de 23.9% de fragilidad social, de estos estudios, la mayoría fueron realizados en Japón, con un total de los 35, fueron 21 realizados en Japón y de estos reportaron un 16.2%. La prevalencia en general, también varios en Corea, pero pues son pocos estudios o pocos países incluidos, ¿no? Y por ejemplo, también
la escala que se utilizó mayormente fue la Tilburg Frailty Indicator para describir la fragilidad social. Entonces, todos estos estudios que se analizaron incluyeron diferentes tipos de herramientas para valorar la fragilidad social, y pues por eso no podemos llegar a una conclusión de cuánto fue la prevalencia en general global. Otro dato interesante al que se llegó a una conclusión es la edad, ¿no? Si bien nos podríamos imaginar que con la edad podría aumentar la fragilidad social, bueno, aquí en este estudio vieron que no era significativamente relevante la edad. Entonces, también es un dato a considerar. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no podemos tener una prevalencia, una homogeneidad en esta definición? Bueno, porque hay varios determinantes. ¿Cuáles son las causas de la fragilidad social? Para esto debemos de considerar otra parte importante, que son los determinantes sociales de la salud. Esto es muy aparte de la edad. Entonces, ¿qué incluye? Incluye la educación, incluye el acceso a cuidados de salud, incluye el entorno en el que se desarrollan las personas, incluye el contexto social e incluye la estabilidad económica. Entonces, esto nos da la variedad de presentaciones que puede tener la fragilidad social. Es decir, podemos tener una vulnerabilidad en cualquiera de estos determinantes y que nos puede condicionar la fragilidad social. Bueno, ¿cuáles son algunos factores? Recursos sociales, comportamiento social, actividades sociales, las habilidades sociales que se rompen. Estos podemos tener alguna pérdida de ellos y rompen la necesidad de socializar y nos conllevan a la fragilidad social. Dentro de los factores que influyen de los recursos sociales está el estado civil, que generalmente un estado civil soltero o viudo se relaciona más a fragilidad social. Las relaciones familiares, es decir, qué tan cercano eres a tu círculo social, el tamaño de red social, ya sea familia, vecinos, amigos, la educación que se tiene y la economía. Otro factor contribuyente es el comportamiento social y las habilidades sociales, porque van a determinar la forma en que el paciente o la persona va a interactuar con otros. Y las actividades sociales, qué tanto se participe en la sociedad, qué tanto se involucre en la localidad, el voluntariado, la religiosidad, los grupos, clubes, clases a los que asistan las personas. ¿Y cuándo nos van a considerar que se lleve a fragilidad social? Bueno, cuando hay una ruptura de alguno de estos y que ya no haya cohesión social o ya no haya apoyo social. Esto nos va a llevar a algunos componentes de fragilidad, que van a ser el aislamiento social, que va a ser contacto social o involucro social reducido, el sentimiento de soledad, que es el estado emocional subjetivo sin importar el contacto que se tenga con las demás personas, y esto nos va a llevar a un desapego social, es decir, ya no estamos interesados en qué es lo que pasa alrededor de nosotros. La soledad se ha descrito como el componente más prevalente de la fragilidad social en la persona mayor. Es decir, la persona mayor puede estar acompañada de muchas personas, pero él se siente solo por diversas circunstancias. También el aislamiento social, 17% del total de la población de adultos mayores se ha descrito que tiene contacto con familia, amigos o vecinos menos de una vez por semana. Entonces es alto, la mayor parte están solos, ¿no? Entonces estos dos se vuelven un componente muy importante en la fragilidad social y son los que están más descritos por separado de la literatura, ¿ok? Entonces esto tiene que ver. Y bueno, dentro de estos determinantes, la edad, pues la verdad es que no se describe tanto y decimos, ¿la edad influye? Pues bueno, esto va a depender, obviamente. Tenemos un fenómeno que se llama envejecimiento social. En el envejecimiento social vamos a ver cambios en los roles
sociales de las personas, cambios en las relaciones sociales con familiares y amigos, y en general vamos a ver menor participación de las personas en organizaciones y grupos, ¿no? Pero esto es por separado. La mayoría de los estudios muestran que la prevalencia aumenta con la edad, pero no solamente la edad se ha visto directamente relacionada, sino que conllevan con muchos otros factores, sobre todo la muerte de esposa o esposo, el vivir solo, el deterioro de algunas funciones físicas, deterioro auditivo y menor participación social. Son los que llevarían a la fragilidad social aunada a la edad más que la edad per se. Entonces tenemos que la fragilidad social se va a dar por la vulnerabilidad que tengamos en los determinantes sociales de la salud que describimos previamente. Entonces, tenemos este gráfico que nos dice cuándo vamos a tener la vulnerabilidad social. Por ejemplo, tenemos una estabilidad económica si este se ve afectada, ya sea por el estadio socioeconómico, que ya no tiene empleo o que está en retiro, pues bueno, vamos entrando a la vulnerabilidad, pero son factores distantes y luego tenemos los factores ya cercanos, que son, por ejemplo, que la persona tenga un bajo ingreso, que tenga deudas, que empiece con deudas también médicas, que ya no tengamos el acceso a la comida, ¿no? Entonces, tener alguna vulnerabilidad en este rango nos va a condicionar la vulnerabilidad social. El entorno, el transporte, dónde está ubicada la casa, si tenemos parques o espacios verdes cercanos, van a ser factores distales a la vulnerabilidad social. Y luego tenemos los factores proximales, que es la seguridad y la seguridad en casa y los factores de riesgo que podamos tener en casa a algún accidente, sobre todo. Tenemos otro factor importante, otro determinante, que es la educación. ¿Cuándo nos vamos a acercar a la vulnerabilidad social? Bueno, cuando haya una ruptura en el lenguaje, una ruptura en la salud, que no estemos informados adecuadamente, que no sepamos qué hacer, que no haya una formación en la escolaridad desde la infancia, ¿no? Y luego tenemos el contexto social y de la comunidad. Los factores distales van a ser los recursos sociales, la integración social, mientras que los factores proximales va a ser la red de apoyo cercana que tengan, ya sea amigos, familia o vecinos. Y luego tenemos otro determinante que va a ser la salud social y el acceso a los servicios de salud y los servicios sociales. Todo esto nos va a condicionar la vulnerabilidad social en varios rangos. Puede ser desde no vulnerable socialmente hasta altamente vulnerable. Se ha visto, esto es relevante porque alguna falla o alguna vulnerabilidad social está asociado hasta el 30 a 35% de mortalidad por enfermedades crónicas. Es decir, se ha comparado a que las personas con las mismas enfermedades crónicas que otra persona que tiene la misma, otra vulnerabilidad social, tiene mayor riesgo de mortalidad la que tiene vulnerabilidad social que la que no. ¿Okay? De ahí cobra importancia pues el tema. Recordemos que la fragilidad social no va sola, no es otro tipo de fragilidad, sino es un conjunto. Y esto va a condicionar a la pérdida de funcionalidad, alteración de la cognición y la depresión. Entonces tenemos que la fragilidad vamos a tener los tres ámbitos más grandes: la fragilidad física, la fragilidad social y la fragilidad cognitiva. Entonces, diversos estudios o hay diversas corrientes hasta ahorita que nos dicen qué ocurre primero, ¿no? ¿La fragilidad física o la fragilidad social? Bueno, Gale en 2018 opta porque una fragilidad física va a condicionar que el paciente se aísle, que el paciente
se sienta solo, que ya no quiera salir de casa, que deje de frecuentar amistades, que ya no escuche, entonces deje de asistir a algunos eventos o a algunos grupos de apoyo o cosas que le gustaban hacer. Entonces esto condiciona la fragilidad social. Sin embargo, otro estudio también realizado en el mismo año por Maki Sako en Japón, tiene la corriente de lo contrario, ¿no? Que es primero la fragilidad social y ya después esto condiciona la fragilidad física. La conclusión que se ha llegado hasta este momento es que todos los componentes son componentes de fragilidad, tanto físico como social, cognitivo, y no hay algo que ocurra primero. Puede ser que se esté dando paulatinamente de cualquier esfera al mismo tiempo y que esto nos lleve a mayor carga de fragilidad hacia alguno de los rubros. Entonces, también es importante porque tenemos a una persona que no es, no tiene fragilidad social. Entonces, cuando hay algún estresor externo, pues la respuesta va a ser buena y generalmente no vamos a ver impacto en otras áreas como la mortalidad, la funcionalidad, la cognición, la percepción de la salud o el uso de sistema de salud. Sin embargo, cuando hay una vulnerabilidad o fragilidad social muy alta, la respuesta ante algún estresor, cualquiera que ésta sea, llámese enfermedad, llámese muerte de esposo, de esposa, muerte de hijos, pérdida de, no sé, algún problema en casa, que tengamos algún problema económico, pues bueno, la respuesta de ese estresor va a ser muy mala y puede condicionar a la dependencia funcional, a la dependencia cognitiva e incluso puede llevar a condicionar la muerte. También diversos estudios, aquí tenemos uno en 2015 por Andrew, se llama Frailty and Social Vulnerability, describe que la fragilidad social se ha relacionado estrechamente con el deterioro cognitivo. Y cada déficit sensorial, es decir, si hay algún déficit en algún determinante social, va a aumentar hasta el 3% de la probabilidad de deterioro cognitivo. Entonces tenemos 5 determinantes de la fragilidad social. Si hay déficit en alguno de ellos, cada uno va a ser 3% de probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo. Y los clasificados en alta vulnerabilidad tienen 36% más de tener deterioro cognitivo en algún momento de su vida. También la fragilidad social pues, se ha asociado a mayor mortalidad. Hasta el 20% de las personas mayores de 85 años que no tengan otra fragilidad, ya sea cognitiva o física, teniendo fragilidad social, tienen hasta un 20% más de mortalidad. Y también se ha descrito que hasta el 8% va a aumentar, cada déficit social va a aumentar la mortalidad. Entonces, pues va a aumentar tanto el deterioro cognitivo como la mortalidad. Y luego tenemos otros estudios que la mayoría, la verdad, lo han descrito como componentes separados, sobre todo descrito como aislamiento social o soledad, pero en general llegan a las mismas conclusiones. Aumenta la mortalidad, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta los costos en salud, disminuye el desempeño físico, disminuye la calidad de vida y disminuye la nutrición adecuada en los adultos. Entonces, aquí hemos visto, o la mayoría de los estudios concluyen en lo mismo. Los componentes de la fragilidad social, soledad, aislamiento y desapego, van a influir directamente en la fragilidad física y viceversa. ¿Por qué? Porque se han relacionado con una disminución de la movilidad, una inactividad, malnutrición, que han podido generar un comportamiento maladaptativo social, por ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo, y incluso pueden llegar a estar relacionados con mayor sarcopenia y esto condiciona la dependencia funcional. Entonces, nuevamente, no hay
sí, no hay una forma de verlo, que la fragilidad física de la fragilidad social, ni que la fragilidad social de la fragilidad física, sino que están íntimamente relacionados porque cada uno puede condicionarse a sí mismo. También algunos otros estudios, aquí tenemos uno en el 2016, este fue en Estados Unidos, eh, reportó que el riesgo perioperatorio de la cirugía vascular estaba estrechamente relacionado con la estructura social que tenían los pacientes. Entonces, el riesgo perioperatorio de una cirugía cardiovascular aumentaba dependiendo de la vulnerabilidad social que tuviera el paciente. Esto generalmente se relacionaba a los componentes que ya hemos venido mencionando: la falta de apoyo social, la soledad, que tuviera un lugar de residencia muy lejano, que tuviera acceso difícil a la salud, que tuviera un bajo nivel socioeconómico y un bajo nivel de educación. Pero pues también se ha visto que la fragilidad social influye en los riesgos perioperatorios. Entonces, ¿qué podemos hacer para evaluar esta fragilidad social? Bueno, como en la fragilidad, tenemos diversas herramientas de evaluación y a la fecha no se ha llegado a una conclusión de cuál es mejor, cuál es peor. Todas incluyen los mismos componentes, pero aquí vamos a presentar algunos. Tenemos primero el índice de fragilidad de Makisako. Este ha sido validado y es uno de los más utilizados, sobre todo en atención primaria. Este incluye recursos sociales, comportamiento social y actividades sociales que puedes ir preguntando, interrogando de una forma rápida y simple. Teniendo 2 puntos positivos, ya nos condiciona una fragilidad social. Son estas 5 preguntas. La primera: ¿ha salido menos que el año pasado? ¿Ha visitado amigos algunas veces? ¿Le gusta ayudar a amigos o a la familia? ¿Vive solo? ¿Habla con alguien todos los días? Entonces, si tenemos 2 o más puntos, ya condiciona una fragilidad social. Tenemos el índice de fragilidad social. Este también ha sido utilizado ampliamente, sobre todo en Japón. Está basado también en 4 preguntas. Una: ¿está satisfecho con su condición económica? ¿Vive solo? ¿Qué tan seguido participa en algún grupo de voluntariado, de deporte, de hobby, de cultura o de aprendizaje? Y ¿cómo se lleva con sus vecinos? De igual forma, más de 2 puntos se relaciona con fragilidad social. Esto pues, puede ser 0 puntos o 1 punto. Por ejemplo, dependiendo de cuántas veces participe en los hobbies, si nunca o más de 4 veces por semana. Y, por ejemplo, de cómo se lleva con sus vecinos, también lo describe como si tiene relación con ellos o con ninguno. Y qué tanta relación. Por ejemplo, tengo un vecino y le digo hola o no, o solo es el saludo, ¿no? O si tengo una estrecha relación con los vecinos. También tenemos el Turbo Frailty Indicator, que este fue el que más se utilizó en los estudios que se analizaron previamente. En el estudio que les comenté, fue el más utilizado. Este es un cuestionario también validado para atención primaria. Consta de 2 partes. La parte A es más que nada como identificación de los pacientes: la edad, el sexo, el país, el estado civil, el grado de educación, los ingresos que percibe, el estilo de vida, cuáles enfermedades tiene y si está satisfecho con su calidad de vida. eh, y la segunda parte es más que nada autorreporte físico, psicológico y social. Entonces, la parte que más se utiliza para evaluar la fragilidad social es la última parte, que son estas 3 preguntas: si vive solo, si se siente solo y si qué tanta relación tiene con las demás personas, pero incluye a todos: familia, amigos y vecinos. Entonces, este indicador de fragilidad
Como pueden ver, no solamente es para fragilidad social, sino que también tiene algunos componentes físicos y psicológicos que nos pueden hablar de toda la fragilidad en conjunto. De igual forma, si tiene 2 o más puntos, se considera como fragilidad social. También tenemos la escala de fragilidad social percibida. Esta también es como un autorreporte. Este es uno de los más utilizados en Estados Unidos y también forma parte de la atención primaria. Aquí le piden al paciente que llene sus datos, que llene el idioma en el que habla, que llene la educación que tiene y de igual forma pregunta específicamente que si hay alguna persona que está cerca cuando tiene necesidad o si tiene a quien acudir cuando está en problemas, si hay personas con las que puede compartir alegrías, penas, qué tanto siente que su familia puede ayudarlo realmente, si recibe ayuda emocional y apoyo que requiere de su familia, si tiene una persona en la cual es un consuelo para ella, si tiene amigos, si puede contar con sus amigos, si puede hablar de sus problemas con su familia o con sus amigos, eh, y si tiene alguna persona en especial que se preocupa por cómo se siente, qué está haciendo y que le ayude a tomar decisiones o a enfrentar algunos problemas. Entonces, esta escala es un poquito más completa o más enfocada pues en el entorno social, pero pues es un poquito más larga a la hora de aplicarla, ¿no? También les piden al final que indiquen quién es esa persona en la que más se pueden tener ese acercamiento. Y luego tenemos también la escala de Luben, que esta va hablarnos de la red social que se tiene y sobre todo del sentimiento de soledad que tienen los pacientes. Entonces, si tiene menos de 12 puntos, es indicativo de soledad y va de 0 hasta 30 puntos. Cada pregunta va dando de 0 hasta 5 puntos. Todo esto pues, nos lleva a pensar que pues sí hemos tenido un acercamiento o le hemos dado la importancia que requiere el tema. Sin embargo, a pesar de esta atención progresiva que se le ha dado al dominio social dentro de la valoración en general, tenemos muchas lagunas en la literatura. Primero, si verdaderamente existe el dominio social en la fragilidad o es un desenlace de la fragilidad como tal. ¿Cuáles son los criterios reales de la fragilidad social en un modelo multidominio? Es decir, la mayoría describen únicamente soledad, únicamente aislamiento social, únicamente baja participación social y no describen todos los demás determinantes de la salud social. ¿Cuáles son los criterios para manejarlo? ¿Cuáles son las herramientas para diagnosticarlo? ¿Qué impacto va a tener la detección de la fragilidad social y qué impacto van a tener las intervenciones que podamos realizar? Se conoce realmente poco del impacto de la vulnerabilidad social y sobre todo se conoce poco de los grados de la fragilidad que va a tener y el impacto funcional que va a tener el desarrollar una fragilidad social. Pero lo que sí está bien descrito es la asociación entre la fragilidad social y la progresión de la fragilidad en general, la física que todos conocemos, y la dependencia. Entonces, esto puede servir como plataforma para realizar intervenciones y lograr un envejecimiento saludable. También pues bueno, ya con esto se han descrito diferentes intervenciones, sobre todo en la vulnerabilidad social, tratando de ver qué tanto va a afectar la fragilidad en sí. O sea, si vamos haciendo algún cambio, vamos a tener algún impacto a largo plazo. Entonces, aquí en el 2022 está también una revisión sistemática de las intervenciones que se han hecho
para reducir la fragilidad social y qué tanto han impactado en diversos ámbitos, ¿no? Sobre todo, se busca ver si tienen impacto en la mortalidad, si tienen impacto en la funcionalidad, en la cognición, en la percepción de salud y en el uso de asistencia de salud. Este estudio sistemático englobó igual 35 estudios, de los cuales una limitante importante es que cada uno evaluaba alguna de estas funciones, ya sea la mortalidad, el impacto en la mortalidad, el impacto en la funcionalidad, el impacto en la cognición, pero no los mezclaba. Entonces, fue una limitante. Y también describían varias áreas de intervención, dependiendo de los determinantes sociales. Por ejemplo, teníamos la intervención en el contexto social y comunitario, la intervención en el ambiente vecinal, la intervención en los sistemas de salud y servicios sociales, intervención en la educación e intervención en la estabilidad económica. De estos, pues todos los 35 estudios tenían características muy diferentes, tenía diferentes outcomes analizados y diferente tiempo de seguimiento. La población en general sí era similar, en general todos eran mayores de 65 años, no institucionalizados, que pudieran requerir seguridad social a largo plazo, que la salud estuviera percibida como pobre en todos los participantes, que tuvieran pocos recursos sociales y que tuvieran pobre uso de recursos sociales previos al estudio. Y pues por consiguiente, como todas las variantes eran diferentes, pues los resultados también fueron diversos. A continuación les presento algunos. Se realizó un estudio en Japón en 2019. La intervención fue hacer actividades físicas, cognitivas y sociales por 16 sesiones durante 24 semanas. Esto para ver el impacto en el estado cognitivo de los pacientes. ¿Qué se vio? Bueno, que había mejoría en la memoria espacial y en el mantenimiento de la actividad física e interdependencia. Pero importante ver que solamente la memoria espacial fue el dominio que se vio que tuvo una mejoría. En el resto de los dominios cognitivos realmente no hubo una diferencia significativa. También en España se aplicó el programa Sentirnos B durante 12 semanas a personas que tenían mala percepción de la salud. También lo que se hizo fue realizar actividades físicas y sociales, y en esto se demostró que sí había una mejoría en la percepción de la salud y también que era el mismo uso de los servicios de asistencia de salud, es decir, no hubo una diferencia con este tema. En Noruega también en el 2012 se hizo un estudio en el que les daban transporte, comida y actividad física durante 38 meses, durante 2 horas. Sin embargo, en esta únicamente evaluaron la percepción de la salud, si había habido algún cambio, y reportaron que no hubo ningún cambio. Entonces, nuevamente, pues cada uno de estos estudios evalúa diferentes resultados y únicamente reportan esos resultados, por lo tanto, pues no han sido comparables. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos el peer-to-peer. También este programa se asoció a que hubo más uso de los servicios de salud de prevención en los pacientes o en las personas que normalmente no tienen acceso a la salud. Este estudio unía a una persona joven o que se consideraba como tutor de esta persona mayor con vulnerabilidad social, y le ayudaba a transporte, a acudir a actividades sociales, le realizaba llamadas de seguimiento, le ayudaba con algunas compras y con las citas médicas durante un año, ¿no? Y pues sí se vio
que utilizaban más el servicio de salud, pero en esta no se evaluó si disminuía mortalidad, si mejoraba la funcionalidad, si había cambios a nivel cognitivo. Entonces, únicamente están enfocados en un outcome. En Japón tenemos este otro, lo que de Hikichi. En este se habla de que los resultados fueron que hubo prevención de pérdida de funcionalidad y de cognición. En Taiwán, el estudio demostró que hay reducción en la depresión y mejoría en la percepción de la salud y la calidad de vida. En general, todas las intervenciones son o van enfocadas a múltiples dominios, tanto físico como psicológico, y sobre todo también ayuda para realizar algunas actividades como citas médicas. Tenemos más en España, sobre todo que estudios que han mejorado la percepción de la salud, reducción de ansiedad y las condiciones de salud mediante ayuda semanal a personas con alteración en la movilidad, es decir, que no puedan salir de casa, que tengan algún problema, por ejemplo, que usen silla de ruedas, que no puedan caminar, algún limitante en la movilidad. Y pues esto sí hubo mejoría en la percepción de la salud. También otra intervención que se ha visto con mejoría en la percepción de salud fue realizar reuniones por 15 semanas y platicar sobre temas de aislamiento, realizar actividades artísticas y también revisiones médicas. En Australia también se implementó men's sheets, que son actividades para hombres, porque se ha visto que son los que menos participación en la comunidad tienen. Entonces, estos men's sheets se realizan de lunes a viernes con reuniones de seguimientos semanales, y en esta los pacientes o los participantes ayudan o enseñan sobre todo actividades como carpintería, plomería, electricidad, actividades que previamente se relacionaban más con oficios que tenían los hombres, ¿no? Sin embargo, este estudio que se realizó en Australia realmente no vio ningún cambio en la percepción de la salud de los participantes. Algunas otras intervenciones en el ambiente vecinal, sobre todo estos evaluaban si había alguna mejoría en las actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria. Realizado en Corea del Norte. Las intervenciones igual fueron multidimensionales en la nutrición, psicológicas, en medicación, los riesgos de casa y los ejercicios físicos. Y en sí demostraron que había una mejoría en las actividades básicas, en las instrumentadas, pero también se reportó un alto porcentaje de abandono del programa, porque pues nuevamente volvemos a que son personas con riesgo social que generalmente no están acostumbradas pues a ningún tipo de intervención social ni médica. Entonces, el hacerlo tan seguido, pues también ha tenido un largo asociación con abandono del programa. Y así, tenemos diversas intervenciones en el ambiente vecinal, y todas pues con diferentes conclusiones. Generalmente lo que vemos es mejoría en la percepción de salud, disminución en admisiones hospitalarias, menor estancia intrahospitalaria, mejoría en la percepción de calidad de vida. Tenemos otra intervención en la navegación de los sistemas de salud y servicios sociales, que está básicamente en la intervención que se hace es poner más en contacto a los pacientes con los recursos que tiene, ya sea recursos de salud o de servicios sociales. Estos son los más desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, y facilitan la transición del hospital a casa. Sin embargo, pues bueno, los resultados o las conclusiones a las que llegan es que no hay cambios en las visitas hospitalarias o en la atención médica, y sí se ha descrito menor tasa de readmisión, pero casi ninguno de ellos habla sobre la funcionalidad, el impacto en la funcionalidad o el impacto en la mortalidad o el impacto en la fragilidad en sí. Es decir, las conclusiones son muy limitadas. Tenemos
otros estudios, sobre todo que la intervención sea promover la educación. En esta sí se vio que hay diferencias, sobre todo en la percepción de la calidad de vida, percepción de la salud, reducción del aislamiento, conservación de la funcionalidad y aumento de red social. Esta intervención, el mayor número de estudios se realizó en Europa, Finlandia, España, uno en Canadá, y solamente dos estudios analizados en esta revisión, se hizo alguna intervención en la estabilidad económica. Esto sobre todo por pues la dificultad que se tiene para hacer alguna intervención ante esto. Uno de ellos se realizó en México, se llama Reconocer Urbano el programa, que esto consistía en que la persona recibía durante 18 meses 550 pesos, pero esto iba únicamente dirigido a personas que tenían EPOC. Entonces, el objetivo era valorar si mejoraba la función pulmonar, porque con este dinero se pretendía que compraran los medicamentos y con eso se apegaran más a su tratamiento. Las conclusiones fue que no hubo una reducción en las visitas al médico, pero sí una mejoría en la función pulmonar, y en este también sí describieron una mejoría en la memoria de recuerdo. Entonces en este estudio sí se evaluó un poquito la cognición, pero sí fue muy limitado al grupo de personas. Y en Estados Unidos también realizaron esta intervención en el aspecto económico. El programa se llama Pharmacist. En este consistía en que durante un año daban apoyo para acudir a citas médicas, acudir a valoración médica, y sobre todo que se les explicara a los pacientes para qué servía cada uno de sus medicamentos y se les proporcionara ese medicamento. Esto, lo único a lo que llegaron de la conclusión, que era pues el objetivo de ese estudio, era que mejoraron la percepción en la salud. Entonces, en general, los resultados pues son muy poco concluyentes en cuanto al impacto que tienen cada una de las intervenciones en la fragilidad social, pero generalmente se debe a que cada uno pues analiza diferentes variables y diferentes objetivos. También que cada uno de los estudios analizó a personas con diferente funcionalidad y con diferente vulnerabilidad, tanto física como social y cognitiva. Entonces, pues los participantes son muy diferentes, los objetivos a analizar son muy diferentes, entonces pues no hay ningún punto de comparación en general para decir que una intervención fue mejor que otra o una intervención en algún determinante fue mejor que otra. Lo que sí concluyen todos es que ninguno presentó una reducción en la funcionalidad o fragilidad, y tampoco se vio que haya habido un aumento de la fragilidad. Entonces, pues bueno, con estas intervenciones podemos concluir que no vamos a afectar negativamente ni la funcionalidad ni la fragilidad, y en general todos concluyen a que hay una mejoría en la percepción de la salud y la calidad de vida, pero pues tampoco tenemos algún método que los evalúe en sí esta percepción y salud. Entonces, ¿cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos? En general, pues que el aislamiento social y la soledad van en aumento. Tenemos deterioro de la salud, tenemos limitaciones económicas, limitaciones en cuanto a los programas que nos pueden apoyar para la fragilidad social. Hay una exclusión tanto digital que se relaciona con la brecha generacional del adulto mayor con los jóvenes, y también nos enfrentamos a una falta de personal capacitado que pueda realizar las intervenciones pues que se han descrito, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, primero identificar cuáles son los factores de riesgo de todos nuestros pacientes que tengamos para fragilidad social. No importa qué tan robustos los veamos, siempre realizar un abordaje. No importa tampoco la herramienta que utilicemos, si son 4 preguntas, 5 preguntas
o si es el cuestionario completo de 15 preguntas, realizar este tamizaje. El segundo punto es promover la igualdad y la equidad en el adulto mayor. El tercero, el que siempre va a ser importante, la educación a todos nuestros pacientes y también a su red de apoyo, y fomentar la participación ciudadana de nuestros pacientes en algún grupo, pues no importa lo que sea, grupo, hobby, etcétera, algo vecinal. ¿Cuáles son las soluciones que se proponen? Pues primero es el fortalecer la red social y la comunitaria. Esto puede ser con programas sociales, fomentar la participación en actividades sociales, comunitarias, promover programas intergeneracionales, mejorar los servicios de atención y cuidado de la salud, mejorar el acceso al transporte, que también puede ser una limitante y pues es un condicionante de la fragilidad social, mejorar la conectividad del adulto mayor, es decir, enseñarles a cómo usar las diversas tecnologías, cómo podemos tener mayor contacto con otras personas mediante pues el Zoom, videollamadas, redes sociales, y también promover programas intergeneracionales. Otro punto muy importante pues va a ser el implementar o el seguir enseñando los programas que actualmente ya existen. Por ejemplo, en Reino Unido tienen esta página que es del gobierno que se llama Age UK, en la que desglosan, buscas en qué área te encuentras y qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, cafés y restaurantes, centros de día, ejercicio o actividades físicas, cuidado del pie, ayuda con las compras, ayuda para casa, ayuda para el manejo de la tecnología, que requiero cuidados en casa, el transporte, etcétera. Entonces tienen cubiertas todas y todas las personas se pueden meter y los lleva, eligen alguna de pues lo que necesiten hacer y los redirige a otro programa. Y por ejemplo, también, bueno, aquí voy a poner un video, pero no se descargó, entonces ahorita lo pongo. Pero por ejemplo, también en otros países, por ejemplo en España, tienen un programa similar, y en Barcelona en general está un programa que se llama Barcelona contra la Soledad. Entonces tienen todos estos programas que son alrededor de 18 únicamente, todos enfocados en mejorar la soledad del adulto mayor, y tienen diversos programas que la verdad me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, el más básico, tarjeta rosa, que es el acceso a los medios de transporte. Pero tenemos vínculos en Barcelona, que fomenta que el adulto mayor sepa cómo utilizar los recursos tecnológicos y alguien más los enseña. Tenemos Actívate en los parques, que es igual, hay clases en los parques más cercanos. Otro es teléfono de prevención del suicidio, viviendas tuteladas, viviendas con servicio. Otra, comidas en compañía, que muchas veces pues no lo tomamos como tal en cuenta, pero puede contribuir mucho. También te metes ahí y buscas quién quiere comer como a tu alrededor y únicamente vas y comes con esa persona. Lecturas en oído, le llamas por teléfono a ese adulto mayor y literal estás leyendo algún libro, alguna novela, el periódico incluso. Préstamos a domicilio de libros a bibliotecas, también servicio de atención domiciliaria sin costo, médico. Tenemos el Vivir y Convivir, que ese también une a los jóvenes que son estudiantes, sobre todo, que no son de la ciudad,
los jóvenes se inscriben a este programa y los adultos mayores también, y entrelaza unos con otros para acompañarse en la vivienda. Entonces vive un joven con un adulto mayor y pues bueno, son estas medidas. También en Madrid hay programas similares. En este se llama Programa de Envejecimiento Activo y Saludable, igual enfocado en rutas culturales, programa interuniversitario. Aquí les ofrecen mm, varios programas educativos, incluso carreras universitarias para los adultos mayores, clases, talleres, centros de día, centros de mayores. Y también en Japón es una página igual similar. Aquí les ofrecen hasta enseñarles a cómo cocinar comida japonesa con un chef, cómo hacer amigos online o cómo hablar online con otra persona. Esto también todo enfocado para disminuir la vulnerabilidad social. Estos son algunos ejemplos. La verdad es que las páginas son muy amplias y tienen muchos programas. Aquí muestro otros ejemplos. Este es Social Care Institutes for Excellence, también es en Reino Unido, y este también se enfoca no nada más al adulto mayor, tiene programas para todas las edades que puedan tener vulnerabilidad social, pero en los adultos mayores tienen un programa muy similar a los que mencioné anteriormente. En Canadá también eh, y, en, y en Australia también tienen estas páginas, con menos programas que en Reino Unido o que en España o que en Dinamarca, pero también muy completos. Y luego tenemos esto de Men in Sheds, que era lo que les mencionaba, que son grupos únicamente dirigidos para los hombres. Entonces, estos únicamente van y se inscriben ellos, y ya sea que ellos ayuden a reparar, no sé, una puerta, pero es una forma en que los han ido incluyendo a los pacientes o las personas del género masculino a participar más en los grupos, porque ellos se ha visto que tienen menor apego a otros grupos, por ejemplo, de baile, de canto, etcétera. O sea, se ha visto más apego en las mujeres. Y pues bueno, en conclusión, actualmente no hay un estimado del exacto de la prevalencia de fragilidad social debido a la heterogeneidad del concepto y a la heterogeneidad de la población. La fragilidad social puede ser vista como una causa, como un efecto o como un componente de la fragilidad en el adulto mayor, pero debe ser vista. También son necesarios más investigación, más homogenización de estos estudios de investigación en el estudio de la fragilidad social para ver el verdadero impacto que tienen tanto las intervenciones como la fragilidad en sí, tanto en mortalidad como en percepción de la salud. También es importante identificar factores de cada persona que podrían impactar en su fragilidad social a la hora de la consulta. Muchos pueden ser únicamente el factor económico, que es a lo mejor lo que muchas veces vemos en el metropolitano, pero también tenemos que preguntar el, el entorno, ¿no? El entorno social, que tanto está preparado la casa, por ejemplo, del paciente, que tan bien comunicado está el paciente, que tanto puede salir de casa, mm, y no solo pues lo económico. Y pues debemos también de enfocarnos a guiar a los adultos mayores y a su familia o a su red de apoyo para prevenir la fragilidad social, o encargarnos de conocer los programas que podamos tener nosotros para incluirlos o desarrollarlos. Y sobre todo que cada intervención, por más mínima que parezca, es importante a la hora de prevenir la fragilidad. La evaluación, detección y la intervención oportuna y multicomponente son la clave para prevenir la fragilidad social. Y pues bueno, aquí al final les puse toda la bibliografía, fue bastante, eh, pero la verdad es que muchas muy diferentes y muy poco concluyentes, pero hemos visto que es un desafío muy importante este.
Muchas gracias. Muchas gracias, Alexa. Amador, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Sí, sí, no, pues felicidades, la verdad, muy padre el tema, Ale. Este, no se notó que estuvieras desvelada, no se notó el jet lag, este, pero yo creo que es un tema que seguramente ha despertado interés, ¿verdad? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer aquí en el país. ¿Sabes tú si existe alguna escala ya validada aquí en México? No, doctor, estuve investigando y no hay ninguna escala validada actualmente en México. En general, pues estas son las escalas que se utilizan, pero el Trinity, esa es la que más se utiliza en el mundo y es la que sí está validada en atención primaria, pero aquí en la población mexicana no hay ninguna. Sí, creo que es un área de interés ahí incluso Sí. para pues meter dentro de la evaluación, sobre todo en las áreas vulnerables, ¿no? Como es el centro gerontológico y tal vez el hospital, metropolitano. Pero bueno, yo creo que estas son áreas ahí que nos amplían, obviamente, las áreas sociales que tendríamos que intervenir y yo creo que aquí que están queriéndose hacer, pues, ciudades modelos ahí enfocadas sobre todo para el adulto mayor. Yo creo que es una buena oportunidad ahorita, ¿verdad? De empezar a trabajar en esta área y como comentaba el doctor Abel, si alguien te interesa, sobre todo el oso R1, yo creo que esa es un área que tendría trascendencia, así lo veo yo. Felicidades. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. E incluso, pues también para empezar, o sea, primero detectarla y identificarla y luego también empezar a proponer soluciones, porque probablemente nos encontremos con que la prevalencia es mucho más alta en nuestro país que en lo que reportan en los demás países. Claro. Muy bien. Mauricio. Hola Alexa, muchas felicidades por la clase y por todo lo que conllevó prepararla y presentarla ahorita a las 2 de la mañana ya. La verdad que como lo has hecho en toda la residencia, nos pones el ejemplo de cómo hacerlo y también pues muchas felicidades por el tema que escogiste. Yo creo que es un tema generador de, de teorías, de hipótesis, de proyectos, porque la verdad es que como lo expusiste, la verdad es que tenemos pues ciertos estudios pequeños, revisiones pequeñas y no hay pues algo así muy definido porque cada estudio pues va a depender un poco del contexto social en donde se esté realizando. Y yo la primera vez que escuché sobre fragilidad social fue en una clase donde el título era eh, cómo la geriatría podría salvar la medicina, ¿no? Porque va más allá de prescribir algo o dejar de prescribir algo, sino implica meternos a la estructura de nuestro sistema médico enfocado a la persona mayor. Y pues para eso tenemos que saber, como lo pusiste en la clase al final, qué se está haciendo en otras partes del mundo, qué es lo realista que podemos hacer en México y cómo lo podemos adaptar a lo nuestro, porque, por ejemplo, yo me he puesto a pensar las ideas que presentabas de España. Quizá el modelo socioeconómico de España es muy diferente al de México y tendríamos que voltear tal vez a ver qué se está haciendo en Canadá o en Estados Unidos, que es quizá algo más parecido a lo que hace por acá. La verdad que estuve por acá, me tocó ir a una residencia geriátrica privada totalmente, pero platicaba con la administradora y ella me decía que lo que hacen aquí en Canadá para estimular que la gente se vaya a vivir a centros adaptados para la persona mayor y que haya convivencia social era que las inversiones privadas las subsidiaba el gobierno para que ellos no pagaran el interés del crédito. Entonces, ese tipo de cosas como meter, estimular la inversión privada a inversiones dirigidas a la persona mayor, es donde nosotros, digo, fuera de ser médicos, pues pudiéramos tener algo de injerencia en el desarrollo de nuevas políticas, además, ¿no? Pero creo que tu clase como que nos abre un poquito el panorama de que tenemos que ser creativos en lo que queremos hacer si queremos mejorar nuestro rancho, nuestra comunidad, ¿no? Entonces, muchas felicidades, Alexa. Muchas gracias, Maui. Muchas gracias por todo el apoyo.
Muy bien, doctora Carla. Hola Alexa, primero qué bonita clase, qué bonito tema, como ya te dijeron todos. Y digo, esto yo creo que es como para todos en general. No sé si ustedes también se han encontrado en su consulta a lo mejor esta limitante de como el aspecto sociocultural del mexicano, donde tenemos como la familia muy enraizada, ¿no? Entonces yo he encontrado como en las familias o a lo mejor en el pensamiento del adulto mayor que todavía como que los hijos, familia te tiene que cuidar, como que ese es el pensamiento. Entonces siento que tal vez tenemos ese desafío donde el adulto mayor se aleje un poco de eso para que pueda él por sí mismo pues enfrascarse en estos programas, como tú dices, porque pues cada vez tenemos o hay menos hijos y hay menos personas que te puedan apoyar de esa manera, pero yo siento que aquí o por la población que yo he visto, como que eso es algo muy notorio y pues a lo mejor hay que trabajar en eso también desde antes. Muy bien, de acuerdo completamente. Moc. Hola Alexa, igualmente sumándome las felicidades, me gustó mucho tu clase, cómo expusiste y cómo abarcaste pues todas estas partes que están en este entrañado de la interacción social de nuestros adultos mayores. Específicamente en la parte de cognición, cada vez tenemos mucha mayor evidencia de esta relación de la soledad y el aislamiento, inclusive por separado, en el efecto que tiene sobre la cognición, sobre los trastornos afectivos en la persona mayor y cómo estas intervenciones muchas veces tienen un mayor impacto que la misma psicoterapia o los mismos medicamentos, dependiendo del contexto de los pacientes. Entonces, esto es una invitación igual a todos los residentes en la misma evaluación que realizamos. Muchas veces uno de los factores principales para desencadenar estos crisis o estas alteraciones conductuales en los pacientes es justamente este entrañado social. Ya lo vivimos ahorita con el aislamiento que se sufrió en pandemia, entonces sí hay que voltear a ver este tema con bastante interés y la evidencia que poco a poco nos van a ir ofreciendo. Nuevamente, muchas felicidades, Alex. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. La verdad es que es un tema sumamente importante, Alexa. Y qué bueno que lo desarrollaste de esta forma, porque al final de cuentas es un tema que, sin ser propiamente médico, pues es humano. Y nosotros nos preciamos de ser una especialidad que ve al ser humano como una todo, no nada más lo biológico. Obviamente muchas de las soluciones tienen que ser a nivel social y a nivel gubernamental. Entonces, necesitamos nosotros encargarnos de dar esa luz, o sea, de hacer notar todas estas situaciones. Para eso también hay sociólogos, gerontólogos, y tendríamos que pues buscar el apoyo de alguien con ese entrenamiento, porque creo que dándole luz y haciendo un poquito de ruido al respecto, es como las autoridades van a hacer algo. Y nosotros mismos, a nivel de la sociedad organizada, también buscar este tipo de programas que se han hecho. Hay un programa de la ONU que es el programa de ciudades y entornos amigables con el adulto mayor y toca algunos de los determinantes de la fragilidad social. Entonces creo que también tendríamos que estar más familiarizados con ello y pues digamos que hacerlo del conocimiento de nuestros gobernantes para ver si pues en alguno de ellos echa raíz y empiezan a hacer algo con respecto a eso. Muy bien, por lo pronto, pues muchas gracias a todos, gracias por la clase, por la sesión, gracias por su asistencia y pues nos vemos aquí la próxima semana. Muy bien, saludos, felicidades.